En el cuerpo humano existen unas 37 billones de células y cada tipo de célula tiene su propia función. Por ejemplo, los eritrocitos se encargan de transportar oxígeno, los leucocitos combaten a los invasores y el arduo trabajo de estas células hace prosperar a los seres humanos. Luego de eso se nos muestra la tierra de la médula ósea, la roja, lugar en donde crecen las células sanguíneas. Allí las células madre, hematopoyéticas, forman a las células sanguíneas para luego separarlos según su tipo. Cuando las células crecen se transforman en eritroblastos, bajo el cuidado de los macrófagos. Sin embargo, hay ocasiones en las que suelen ocurrir algunos accidentes durante este proceso y se nos muestra a una pequeña célula roja perdida dentro de la tierra de la médula ósea y por casualidad se encontró con una extraña criatura conocida como Piógenes, quien se acercó a la célula sanguínea para asustarla. En ese momento aparecería un pequeño leucocito para defenderla. Este atacó con sus propias manos a Piógenes, pero ninguno de sus golpes hizo efecto, lo que provocó que Piógenes se empezara a burlar de él, y antes de que lo peor pudiera suceder, apareció un leucocito grande, quien atacó por la espalda a Piógenes, salvando la vida de los dos pequeños. Tiempo después, vemos a la célula roja ya convertida en eritrocito, transportando el oxígeno a las venas de su humana. De pronto, una explosión sacudió el lugar. Se trataba de varios gérmenes, quienes aparecieron para atacar a los eritrocitos. Entre ese grupo de gérmenes, destacaría el Aereus, quien le ordenó a sus secuaces que conquistaran el lugar. Los eritrocitos no dudaron en huir por sus vidas, aunque algunos no tuvieron suerte, y nuestra eritrocito fue acorralada por los gérmenes. En ese momento, un leucocito adulto apareció para rescatarla y con sus habilidades derrotó a los gérmenes, incluyendo a Aereus. La eritrocito, al verlo, se preguntó si podría ser el mismo leucocito pequeño que la defendió del Piógenes, pero descartó esta idea al ver lo frío que era. De pronto, en el cielo aparecería una pantalla gigante. Se trataba de la célula T auxiliar, quien le informó a todos los eritrocitos y leucocitos de la presencia de neumococos y alertó que un escuadrón de células T asesinas será enviada para erradicar la amenaza. La eritrocito se sorprendió al escuchar esto, así que buscó información sobre las células T asesinas y descubre que estas trabajan bajo el mando de las células T auxiliares, quienes dan la orden de atacar a cualquier tipo de patógeno, generalmente bacterias. En ese momento, el escuadrón T asesino apareció e investigó toda el área en búsqueda de bacterias. El leucocito aprovechó el momento para acercarse al eritrocito y le pidió que tuviese cuidado en su trabajo, revelando que los neumococos cazan a los eritrocitos que tienen muchos nutrientes y si no se controla puede llegar a destruir todos los órganos del cuerpo, así que el leucocito se ofreció a escoltarla y la eritrocito aceptó. Así que visitaron los pulmones, ya que el eritrocito necesitaba entregar un paquete de oxígeno. Pronto el leucocito detectó la presencia de las bacterias cerca del lugar y no dudó en investigar el área. La eritrocito por su parte se separó para dejar la caja de oxígeno en los pulmones y para su sorpresa dentro se encontraba el neumococo. El leucocito pudo percibir la presencia de esta bacteria, así que atravesó las paredes de las venas para llegar hasta la posición del neumococo. Este último se sorprendió de ver al leucocito en los pulmones y no dudó en atacarlo. Durante la huida, el leucocito se le ocurrió una idea, así que llevó al neumococo hasta los bronquios. Allí activó un sistema de seguridad que capturó de inmediato al neumococo. Luego el sistema llevó al neumococo hasta un cohete y lo expulsó del cuerpo por medio de un estornudo. Después de esta hazaña, se nos presenta a Nico, quien es la humana principal de esta historia. Ella se reuniría con su interés romántico para desearle suerte en los exámenes. Debido a esto, sufrió un aumento de adrenalina, provocando que dentro de su cuerpo comenzara una celebración. Solo espero que no se vayan a la parte de abajo porque posiblemente hagan una fiesta de verdad. De pronto, una explosión reventó las paredes de los vasos sanguíneos, y es que en el mundo humano, Nico se haría un raspón en la rodilla por culpa de un empujón. La eritrocito se reencontraría con el leucocito que la salvó del neumococo y le preguntó sobre qué pasaría si algunas células rojas caen en el cráter de la explosión, a lo que él contesta que ocurriría un sangrado, lo cual aumentaba la posibilidad de una invasión bacteriana. En ese momento aparecieron un grupo de plaquetitas que se acercaron al cráter para sellarlo con el proceso de la coagulación de sangre, y para asegurarse de que todo salga bien, decidieron hacer una segunda coagulación donde arrojaron a todos los eritrocitos y algunos leucocitos para que defendieran la coagulación de bacterias y debían proteger ese lugar hasta que formen una costra. Mientras tanto, en el mundo humano, vemos al padre de Nico fumando y bebiendo licor con sus amigos del trabajo. Mientras hacía eso, dentro se desarrollarían varios problemas de salud que afectaban al hígado, los pulmones y a los eritrocitos. Así es, este cuerpo está en código negro. Uno de los eritrocitos terminaría siendo afectado por los efectos del cigarro y el licor. Uno de sus compañeros se dio cuenta de esto, así que llevó al eritrocito hasta el hígado y lo convenció de beber el desintoxicante de licor, pero él se negó a tomarlo y le preguntó a las enzimas si este cuerpo humano lograra sobrevivir, aclarando que el oxígeno escasea. En ese momento, un eritrocito falleció delante de todos
todos, y algunas células se acercaron para rendirle tributo. No era la primera vez que esto ocurría, y si las cosas continuaban de esta manera, muy probablemente todas las células morirán. De regreso con Nico, ella terminaría enfermándose sufriendo de fiebre y gripe. La macrófago, a cargo del cuerpo de Nico, presenciaría como algunos virus atacan a los eritrocitos, así que le informó a los leucocitos para que actuaran de inmediato. Las células T asesinas se unieron con los leucocitos para darles una caza a los virus. Sin embargo, lo único que encontraron fueron cuerpos ya derrotados de los virus, y se toparon con la célula NK. Se nos explica que la célula NK tiene la tarea de acabar con cualquier amenaza en el cuerpo, y se destacan por su trabajo en solitario. El escuadrón T no dudó en quejarse con NK por quedarse con todo el crédito de la misión, y esto provocó una fuerte discusión entre ambos grupos, la cual fue interrumpida por un grupo de virus que fueron atacando las casas de los eritrocitos. El escuadrón T, los leucocitos y NK se unieron para pelear contra el ejército del virus. Después de contener temporalmente las amenazas, los leucocitos y los eritrocitos se refugiaron en las cavidades nasales para descansar. Allí se encontraría el eristoblasto y el leucocito vigilando que la mucosa no fuese peligrosa. Este último se dio cuenta de que el eristoblasto parecía estar triste, así que le pregunta al respecto. Ella le confiesa que tiene envidia de las otras células porque tienen un papel importante para defender el cuerpo con todas sus fuerzas, y aclara que desea hacer lo mismo, ya que no se siente suficiente transportando únicamente oxígeno. El leucocito trató de animarle, diciendo que su papel de transportar oxígeno es demasiado importante para todos, ya que sin eso, ninguno podría defender el cuerpo de Nico por falta de energía. Varios días después, Nico se recuperó de su fiebre y gripe, y aprovechó la oportunidad para salir a una cita con su interés romántico. Ambos visitaron un acuario y charlaron un poco sobre los animales marinos. Aquí descubrimos que la madre de Nico falleció a causa de una enfermedad, y a raíz de esto, se prometió a sí misma estudiar lo suficiente para ser una enfermera. Por otro lado, su padre sufriría de estreñimiento en medio del trabajo, y empezó a tener ganas de hacer kakaroto. Dentro de su cuerpo, algunos eritrocitos llevaron oxígeno a la zona de los esfínteres para darles energía. De pronto se llevó a cabo la evacuación de emergencia, ya que el padre de Nico no podía aguantar el kakaroto. Debido a esto, los músculos hicieron todo el esfuerzo para contener las heces y que no escaparan, pero esto salió terriblemente mal, ya que una hemorroide reventó y algunos eritrocitos fueron arrastrados a la herida. Para la suerte del padre de Nico, pudo llegar al baño a tiempo. Sin embargo, algunos eritrocitos perdieron sus vidas. Más tarde por la noche, Nico regresaría a casa con su cita, quien ahora se había convertido en su novio. Ambos pasaron un momento romántico, el cual fue interrumpido por la llamada del celular de Nico. Esta última contestó y se enteró de que su padre se desmayó en el baño, así que fue a su trabajo para buscarlo y regañarlo por su irresponsabilidad. Sin embargo, gracias a esta discusión, Nico se enteró que su padre se está esforzando hasta el cansancio en el trabajo con la intención de conseguir dinero suficiente para poder matricularla en la Universidad de Medicina. Mientras tanto, en el cuerpo de Nico se llevó a cabo unos exámenes de especialización, y solo 2 leucocitos fracasaron este examen, siendo considerados como leucocitos anormales. Uno de ellos sería eliminado del cuerpo, mientras que el otro sufrió de una mutación a raíz de la frustración y acabó con la vida de 2 leucocitos adultos. Un mes después, el leucocito del cuerpo de Nico se encontró con unas plaquetas perdidas, y ellas le comentan que sus compañeros han desaparecido, así que el leucocito investigó esto, llegando hasta NK, quien le menciona que últimamente algunas células han desaparecido, incluyendo leucocitos. Mientras tanto, en el mundo humano, Nico sufriría de un desmayo en plena clase, y su novio se encargó de llevarla al hospital. Allí le hicieron algunos exámenes, descubriendo que padecía de leucemia. Su padre se enteró de esto, así que la visitó al hospital y trató de animarla, prometiéndole que hará todo lo posible para conseguirle un tratamiento. A la mañana siguiente, el padre decidió hacer una transfusión de sangre en secreto para salvar a Nico. Por otro lado, esta última fue empeorando su salud, ya que las células leucémicas fueron aumentando en cantidad, y ni siquiera con la transfusión los glóbulos rojos no son suficientes. NK, leucocito y el líder del escuadrón T se encontraron con el leucocito anormal, quien había mutado a una célula leucémica. El leucocito reconoció a su compañero, ya que en el pasado fue un niño al cual entrenó. Él desafiaría a su antiguo mentor. En ese momento, las células auxiliares alertaron de la presencia de varias células leucémicas en el vaso, pulmones, los ganglios y la médula ósea. El grupo no tuvo de otra que ignorar al leucocito defectuoso para ir a la médula ósea y protegerla de las células leucémicas. Una vez allí, el grupo fue testigo de cómo los agentes anticancerígenos bombardeaban la médula ósea con la intención de eliminar de inmediato a las células leucémicas, ignorando por completo la vida de las plaquetas, los eritrocitos y otras células. El grupo no tuvo de otra que intentar rescatar a los que quedaban con vida, y se enfrentaron a las interminables células leucémicas. Poco a poco, el grupo empezó a verse afectado por la falla de oxígeno, y
y se vieron obligados a pelear hasta el final. NK y el líder del Escuadrón T supieron de inmediato que la vida de Nico terminaría en cuestión de minutos, así que enviaron al leucocito más fuerte a la médula ósea y se quedaron a pelear contra las células leucémicas en solitario, tratando de ganar tiempo para que el leucocito pudiera vencer a la normal. Sin embargo, esto no sirvió demasiado, ya que poco a poco las leucémicas fueron eliminando a las células más importantes, entre ellos NK. El líder del Escuadrón T trató de detener el sangrado de NK, pero no pudo y presenció el fallecimiento de su compañera en sus brazos. F por NK banda F. En un arranque de ira, el líder T se enfrentó a todas las células leucémicas, logrando vencer a la primera oleada. En ese momento aparecería el leucocito anormal, quien acabó con la vida del jefe del Escuadrón T. Por otro lado, el ejército leucémico invadió el páncreas, el colon, el intestino y varios órganos, causando un caos total. Todo esto terminó afectando mentalmente al eritrocito, quien se desmayó del agotamiento. Mientras tanto, en el mundo humano, el doctor le menciona al padre de Nico que su vida depende de cuánto pueda soportar su cuerpo al dolor de la leucemia, y le explica que la única forma de salvarla es haciendo un trasplante de médula ósea y radioterapia. De regreso con el eritrocito, ella estuvo a punto de ser rematada por las células leucémicas hasta que apareció Macrófago para salvarla y la despertó para que siguiese trabajando. Gracias a esto, ella pudo entregar el oxígeno al leucocito más fuerte, salvándole la vida por poco. Sin embargo, en el mundo humano se llevaría a cabo la radioterapia y todas las células sanguíneas del cuerpo fueron destruidas. El leucocito se sorprendió de ver esto, así que le ordenó al eritrocito que visitara a la médula ósea. Le explica que debe entregarle oxígeno a las células madre para que sigan creando refuerzos y aclara que hará todo lo posible para defenderla para que pueda cumplir su misión. La eritrocito dudó, pero decidió confiar en leucocito y ambos fueron corriendo a la médula ósea mientras eran testigos de toda la radioterapia. Ya dentro de la médula, el leucocito sería emboscado por leucocito anormal, ya mutado en leucemia. El leucocito logró protegerla y se quedó a pelear con la leucemia. Ella no tuvo de otra que dejarlo atrás, lamentándose por hacer todo esto. Luego de ello, la pelea comenzó. La leucemia se acercó al leucocito para atacarlo, dio un salto para tomarlo por sorpresa, pero falló, ya que el leucocito esquivó el ataque y contraatacó directamente a su cuello. Para su sorpresa, leucemia pudo reaccionar a tiempo y con su fuerza consiguió arrojar al leucocito lejos. Luego sacó su cuchillo y trató de acabar con la vida del leucocito. Este último prestó mucha atención a los movimientos, dándose cuenta que el viejo leucocito que conoció aún sigue presente en la leucemia. Así que usó esto a su favor y consiguió igualar la pelea, logrando herir varias veces a leucemia. Este último empezó a desesperarse por la situación y le preguntó al leucocito del por qué todos querían desecharlo del cuerpo de Nico, aclarando que si le hubiesen dado una segunda oportunidad, muy probablemente se habría convertido en el leucocito más poderoso. Pero él no respondió a sus preguntas, pues quería concentrarse en la pelea. Sin embargo, en un descuido sería apuñalado por la leucemia, quien lo acorraló contra la pared y hundió el cuchillo hasta el fondo de su abdomen. El leucocito, como pudo, intentó soportar la herida por el bien de la misión, incluso trató de sacrificarse para llevarse consigo a la leucemia, pero no lo logró, falleciendo antes de tiempo. F por leucocito banda F. Mientras tanto, en el mundo humano, la radiografía finalmente terminó y el padre de Nico se quedó a su lado para apoyarla en todo momento, ya que todo dependía del trabajo de la médula ósea, así que para animarla, decidió adornar su habitación con algunos dibujos que ella hizo en su infancia. Además de eso, se comunicó con Nico por medio de un blog de notas, contándole que su vida mejoró gracias a ella, ya que pudo superar la ausencia de su esposa gracias a su sonrisa. Esto provocó que Nico empezara a llorar, pues es la primera vez que su padre se expresa con ella, y él le menciona que la necesita para que pueda sonreír, aclarando que las sonrisas aumentan las defensas del cuerpo. Luego de eso, su padre y su novio se unieron para hacer un baile chistoso con la intención de hacerla reír, lográndolo con éxito. Mientras tanto, en la médula ósea, la eritrocito fue testigo de cómo todas las células madre habían sido asesinadas por la leucemia, quedando como la única superviviente, pero fue emboscada por leucemia, quien se infiltró en el lugar para acabar con la vida de la última eritrocito. Ella le preguntó a él del por qué hacía todo este desastre, explicando que todas las células son un equipo, a lo que leucemia le revela que todos los leucocitos trataron de deshacerse de él y no deseaba quedarse de brazos cruzados, así que inició esta guerra para cambiar el mundo y así dominar el cuerpo de Nico. De esa forma podrá ser aceptado con la capacidad de tener una vida normal. La eritrocito se dio cuenta de que la leucemia no tenía salvación y le comenta que su pensamiento es letal para el cuerpo de Nico y aclara que está dispuesta a pelear con él si es necesario. Estas palabras enfurecieron a leucemia, quien utilizó su cuchillo para tratar de acabar con ella. En ese momento del techo caería el leucocito, quien gracias al poder del amor y la amistad
pudo volver y lo atacó por sorpresa, lastimando su corazón directamente. Leucemia se sintió traicionado por esto y le preguntó a Leucocito del por qué nunca lo apoyó. Después de todo, es su mentor, a lo que él menciona que su destino no dependía de él y por tanto no podía apoyarlo. Leucemia, al oír esto, decidió rendirse. El Leucocito no desaprovechó la oportunidad y le dio el golpe de gracia, acabando finalmente con todo. Gracias a esto, los refuerzos empezaron a llegar. Sin embargo, el Leucocito ya no podía soportar más sus heridas y aceptó su destino. La Eritrocito trató de salvarle la vida, pero él se negó, pidiéndole que siga entregando oxígeno. Ella rechazó esta idea, ya que no deseaba dejarlo morir, y el Leucocito le recordó de su responsabilidad, aclarando que la vida de Nico depende ahora de ella. La Eritrocito le prometió que haría todo lo posible para salvarla, y no pudo evitar llorar de ver cómo el héroe de su infancia finalmente cerraba los ojos. ¡No, Leucocito! ¡Pip, pip, 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 pip! Ella se lamentó a su lado y le agradeció por todo lo que hizo. Luego de eso, hizo un saludo militar para despedirse de él y abandonó la médula ósea para buscar supervivientes. Sin embargo, no encontró a alguien con vida, dándose cuenta que es la última que sobrevivió. Al mismo tiempo, en el mundo humano, se llevó a cabo el trasplante de médula ósea, el cual fue todo un éxito, pues su cuerpo pudo soportar todo el caos. Gracias a esto, un macrófago llegó hasta el lugar y se sorprendió de ver los cuerpos de cada una de las células que hicieron todo lo posible por cumplir su misión, así que exploró todo el lugar en búsqueda de algún superviviente, pero no lo encontró. Eso incluiría a la última Eritrocito, quien entregó su vida hasta el final, completando su misión. La nueva macrófago se marchó a la médula ósea para reconstruirla. Varios días después, en el mundo humano, Nico recibió la noticia de que las células madre ya se encuentran dentro de su médula ósea y ya están produciendo sangre. Nico le agradeció al doctor por salvarle la vida, pero él le menciona que de hecho las gracias deberían ser para su cuerpo, el cual soportó el estado crítico de la leucemia para poder superarlo. Tiempo después, Nico se recuperaría de los efectos secundarios de la leucemia y la médula ósea regresó a la normalidad, con todas las células trabajando. Y luego se nos muestra que Eritrocito y Leucocito han revivido, o más bien reencarnaron en nuevos cuerpos. Sin embargo, ellos ya no se reconocían, ya que son nuevas células, y deben continuar con su trabajo hasta el final, finalizando aquí esta historia. Fin. Bueno banda, la verdad el live action de Cells at War me gustó demasiado, y más cuando especifican qué pasa afuera del cuerpo, porque esa es una de las cosas que no mostraron en el anime. Además explican con más detalle cómo la célula roja y la célula blanca siguen permaneciendo en el mismo cuerpo, dándonos cuenta que en realidad son reencarnaciones que van viviendo diferentes etapas del cuerpo humano. Y con eso ya tengo una duda menos en mi vida. Bueno, si el video les gustó dejen su like y compártanlo con sus amigos para que lo vean. Tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir yo me despido, adiós.